Hola, hola, bienvenidos a primera clase. El día de hoy voy a hablar acerca del sistema nervioso. Entonces, empezamos nosotros hablando de la división del sistema nervioso. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, nos referimos principalmente a dos partes. Tenemos acá el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Para muchos de nosotros puede ser muy sencillo poder diferenciarlo porque el sistema nervioso central básicamente se encuentra en un eje longitudinal o perpendicular en la cual vamos a encontrar dos partes principalmente, encéfalo y médula espinal. Y cuando nosotros hablamos de sistema nervioso periférico, nosotros nos referimos a los nervios craneales, a los nervios raquídeos y ganglios que se encuentran asociados a los mismos. El día de hoy les voy a presentar la embriología del sistema nervioso. Nosotros en otro video voy a explicar acerca del desarrollo embrionario a partir de la fecundación hasta aproximadamente lo que hoy les voy a hablar la tercera semana, donde se encuentran ya formados los tres discos o láminas germinativas, la cual para muchos de nosotros puede ser muy conocido, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, en esta imagen, como vemos, el ectodermo va a dar origen a ciertas estructuras que el día de hoy también los voy a mencionar, que son parte del sistema nervioso propiamente y la piel. El mesodermo, de una forma más didáctica, podemos decir que está en la forma más intermedia y por lo tanto va a constituir los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. Y finalmente nosotros tenemos a la parte más interna, que es el endodermo, que corresponde a toda la parte digestiva, hígado, pulmones y glándulas endocrinas. Entonces, para ser más explícito, vamos a tocar lo que corresponde a ectodermo, que es casi la totalidad del sistema nervioso central. Continuamos. Entonces, empezamos desde partir de la tercera semana, nosotros con estas capas germinativas, pero este es en otro ángulo. Y vamos a ver acá dos estructuras que nos van a permitir a nosotros ubicarnos en un primer momento, porque sé que para muchos de repente puede ser muy complicado, muy difícil. Para mí incluso fue en algún momento un poco tedioso. Sin embargo, hoy quiero compartir con ustedes esta explicación, gracias a que estoy tratando de recordar ciertas partes de esos temas, porque son muy importantes cuando nosotros terminemos la carrera. Entonces nosotros empezamos la membrana bucofaringea y el nodo primitivo. Nos dice que esa es una referencia más o menos en la estructura del ectodermo. En su parte dorsal vamos a ver que va a haber un engrosamiento del ectodermo. Entonces, ¿qué va a pasar en este engrosamiento del ectodermo? Nos dice que se va a formar dos estructuras principalmente y que vamos a verla en esta imagen, ¿no? Ahora, esta imagen yo le he hecho con la finalidad de que pueda ser bastante gráfico, porque para nosotros a veces es un poco ambiguo, a veces de repente decir, oye, ¿dónde está, no? Entonces acá vamos a ver la placa neural, que como ustedes ven tiene una forma de espera, por eso dice piriforme y es ancha. Y finalmente acá vemos en la parte media, en la parte axial, vamos a ver un surco que se va formando. ¿Y este por qué? Porque se va a engrosar. Y porque vamos a ver que acá en un corte vamos a verlo, que este surco neural se va profundizando, ¿lo ven? Entonces se va formando acá una estructura como pliegues y a la misma vez se va formando como surcos. ¿Por qué surcos? Porque en este caso se va a profundizar cada vez más, acá está la notocorda, y estos surcos nos va a dar origen así como una especie de soga cuando la envolvemos. Entonces estas células se van introduciendo y se van formando por ello un surco. Ahora, ya sabemos que todas estas son células, no piensen que es una liga. Estas células van a ir migrando, van a ir profundizándose, pero a la misma vez va a haber células que se van a dirigir en los bordes laterales. Entonces, estas células son las células de la cresta neural y que tienen
una característica o va a dar origen a unas células especiales que vamos a verlo en un momento. Ahora ya sabemos que los bordes neurales nos dicen que se van a fusionar estos bordes y van a fusionarse, y ese surco que vamos a ver acá se va a convertir, nos dice, en el tubo neural, el famoso tubo neural, que ya sabemos que va a dar origen a ciertas estructuras muy importantes e imprescindibles del cerebro. Ahora, finalmente vamos a ver que se ha formado ya, acá vemos, se ha formado la superficie ectodérmica y acá les había mencionado, las células de la cresta neural. ¿Qué había pasado con estas células de la cresta neural? Estas células que estaban en un primer momento acá en los bordes laterales han migrado, mírenme, han migrado en sentido ventrolateral. Ventrolateral. ¿Lo ven? Y estas células luego, ¿para qué? Para que posteriormente estas células nos dé origen a los ganglios espinales, ganglios sensitivos de los nervios craneales, ganglios autónomos y células de la médula suprarrenal y los melanocitos. Ahora, ya tenemos el tubo neural, miren, ve. Ya lo tenemos aquí. ¿Qué va a pasar? Este tubo neural nos dice que tiene 5 puntos de cierre su fusión. Entonces, en su estadio temprano nos dice que va a comunicar con la cavidad amniótica. Este tubo neural, si así como lo vemos, pensaremos de que pero es un círculo. Pero no, este es un corte, recordemos. Entonces, si vemos bien, esto está continuando. Entonces es como si fuera un cilindro hueco que está comunicando tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Estos, como les había mencionado, se va a ir profundizando, y estas partes laterales van a formar lo que son los somites, que finalmente van a dar origen a las vértebras. Entonces, como ya le había mencionado, volviendo a lo que es los neuroporos anteriores y posteriores, van a comunicar el tubo neural con la cavidad amniótica. Ahora, estos neuroporos anteriores y posteriores van a tener un tiempo de cierre, y que va a tardar un aproximado de 28 días, en la cual nos señala el libro, o nos dice la literatura, que el posterior tarda 2 días más después que el anterior en cerrarse. Y luego de ello, el tubo neural se va a hundir según debajo de la superficie del ectodermo. El tubo neural, vamos a verlo por acá, se va a hundir, vemos que se va hundiendo. Lo vemos acá en un plano bastante plano, pero en una imagen en 3D vamos a ver que se va a hundir, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Entonces, mientras tanto, ¿qué está pasando? A más o menos a eso de la 4ª semana, ya teniendo formado el tubo neural, ¿y esto qué era? ¿Célula de qué? Célula de las crestas neural, ¿no? Entonces nos dice que el tubo neural formado, que ya estaba formado a partir del ectodermo, nos va a dar origen a las vesículas primarias. ¿Qué son las vesículas primarias? Entonces eso es prácticamente lo que corresponde a lo que es el tubo neural, básicamente, que va a sufrir unos cambios, unas modificaciones, que son las vesículas primarias, que son llamadas prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. En esta imagen, y esta se va a seguir elongando y formando la médula espinal. En esta imagen vamos a ver que esta se encuentra en una forma plana, ¿no? Pero tiene una forma más o menos curva, en las cuales vamos a tener dos curvaturas, ¿no? Cefálica y cervical. Entonces, ahora, ¿por qué es importante saber esto de las vesículas primarias? Porque estas vesículas primarias nos van a servir para conocer a qué órganos da origen del cerebro, ¿no? Entonces, estas son en un primer momento, pero posteriormente se forman las vesículas secundarias. Y las vesículas secundarias van a ser ya no 3, sino van a ser 5. Y vamos a ver que la primera y la tercera son las que se van a dividir. Pero a ver, vamos acá a ver. Hay una diferenciación que ocurre acá y que va a pasar porque va a haber inducción entre estos grupos celulares. Y de las células más sencillas, de las más simples, se van a diferenciar, y aquí van a formarse lo que son las neuronas y las células neurogliales. ¿Qué son las células neurogliales? Para muchos de nosotros, yo lo voy a mencionar en un video más adelante,
son las células que van a encargarse del sostén o de la protección del sistema nervioso. Entonces lo vamos a ver ahí más a detalle. Voy a tratar de poner imágenes bien detalladas para que pueda ser bien explícito. Y nos dice que muchas de ellas son programadas para morir. Entonces quiero yo acá mencionar, eh, puede ser de repente para muchos a veces un poco difícil. Nos encontramos en la carrera con muchos nombres que pueden ser difíciles. Sin embargo, para ello hay mnemotecnias, ¿no?, que nos ayudan. Una de ellas que me ayudó para recordar las vesículas primarias era promero. Ya sabemos sus iniciales de los tres: pro de prosencéfalo, me de mesencéfalo y ro de romboencéfalo. Por otro lado, las vesículas secundarias, seguramente algunos habrán oído por ahí otras mnemotecnias, pero yo decidí escoger esta: Teddy me manda miel. Entonces ahí vemos al oso Pu, y tenemos acá las iniciales, ¿no? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, que son las estructuras que van a dar origen al telencéfalo, los hemisferios, el diencéfalo al tálamo, hipotálamo, al mesencéfalo, propiamente al mesencéfalo, que ya sabemos que corresponde al tronco encefálico, el metencéfalo, que corresponde al cerebelo, puente, y el mielencéfalo, que corresponde al bulbo raquídeo, que es antes de la médula espinal, ¿no? Entonces ahí tenemos las partes, las 5 divisiones de las vesículas secundarias que se van a formar. Entonces hasta aquí hemos llegado al periodo de la embriología del sistema nervioso, parte de la embriología. No es todo, no está completo. Sin embargo, más adelante voy a ir alcanzándole más datos sobre ello. Espero que les haya gustado, y si es así, regálenme un like. Y pueden seguirme en mi página MD Curioso. Recuerden el 0 al último. Ese soy yo, y espero verlos en otra oportunidad.